importantes que se toquen. No sé si puedes darle la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues para empezar a hablar de discriminación laboral en México, primero debemos entender qué es discriminación laboral. Una conducta puede ser discriminatoria cuando empieza en el mercado de trabajo y los empleadores tienen un trato diferencial hacia individuos pues, de determinados grupos sociales. Este trato diferencial es clave para entender cuándo una conducta es discriminatoria y cuándo no. Porque es importante también mencionar que los tratos diferenciales pueden ser justificados o injustificados. No sé si escuchó ahí. Ok. Sí. El trato diferencial puede ser, gracias, el trato diferencial puede ser justificado o injustificado. Cuando hablamos de tratos diferenciales justificados, podemos tener un ejemplo como que en una empresa, un jefe decide que todas aquellas personas con útero que estén laborando en su empresa van a hacerse un examen para cáncer cervicuterino. Y entonces podemos ver en esta acción que estamos agarrando solamente un sector de los empleados para hacerles un examen que otro sector de los empleados no van a poder acceder. Sin embargo, este trato diferencial está justificado. ¿Y por qué está justificado? Porque solamente las personas con útero pueden ser propensas a tener cáncer cervicuterino. Hay una relación directa entre el ejercicio que se está tomando y el resultado. En cambio, cuando estamos ante un trato diferenciado no justificado, es cuando hablamos de que, por ejemplo, para poder acceder en esa misma empresa a un puesto de directivo o ejecutivo, necesariamente tiene que ser un hombre blanco. Ahí es donde nos cuenta que ese trato diferenciado a los hombres blancos del privilegio de poder acceder a ese puesto laboral no tiene una relación directa entre las funciones o tareas que va a desempeñar en tal puesto y sus condiciones de raza o color. Entonces, entendemos claramente por qué el trato diferenciado es algo justo para poder determinar si estamos ante una conducta discriminatoria o no. Y estas conductas discriminatorias pueden verse en el proceso de reclutamiento, es decir, discriminación laboral para poder acceder al empleo, que es donde no me define labora, es en el desempeño también, es discriminación laboral en el empleo, y también en la promoción, que puede ser discriminación laboral cuando la persona se dedica a ejercer ciertos tipos de empleos, por ejemplo, las mujeres que son sexo servidoras. Aunado a esto, entendamos que según el informe de la Organización Internacional del Trabajo, la mayoría de las prácticas discriminatorias surgen de prejuicios, preconcepciones y estigmas sobre ciertos grupos y colectivos sociales. No sé si podamos dar a la siguiente diapositiva, por favor. Ok. Este tipo, y en la mayoría de los casos, de este tipo de discriminaciones por prejuicios y preconcepciones, se ven representadas en la dificultad al acceso de ciertos derechos. ¿Y cuáles son estos derechos? En primer lugar, tenemos el acceso a la educación, a la orientación y a la formación profesional. En segundo lugar, tenemos el acceso al empleo y la ocupación, que es donde estaremos ahondando dentro de este webinar. En tercer lugar, tenemos el acceso a los servicios de colocación. Y esto es importantísimo, porque a veces no entendemos que no solo la discriminación para poder acceder al empleo afecta también directamente, por obvias razones y por relación, a no poder acceder a organizaciones de trabajadores y sindicatos. Y por lo tanto, empiezan a estar en una posición de no privilegio en las negociaciones colectivas o en la igualdad de remuneraciones por trabajos de igual valor. Y por último, también se puede dar cuenta en el acceso a la seguridad social. Recordemos que en México existe una relación íntima entre el trabajo formal que tú ejerzas y tu acceso tanto a vivienda como a seguridad social. Dentro de las conductas discriminatorias podemos hablar de dos tipos de discriminación laboral, que es la discriminación directa, que es cuando en un trabajador obtiene de forma clara y visible un trato laboral peor que otro en la misma situación.
Un ejemplo claro de esta discriminación directa es cuando hay salarios diferentes por el mismo trabajo, una brecha salarial que actualmente existe con muchas mujeres y hombres en puestos similares. Otro tipo de discriminación es la indirecta. Este tipo de discriminación indirecta consiste en una situación laboral aparentemente neutral, porque aparentemente, pero que en realidad oculta prácticas discriminatorias. Un ejemplo claro de esto es que en esa misma empresa ofrece igualdad de salarios entre hombres y mujeres en las distintas categorías profesionales, pero en las categorías más bajas están ocupadas por una mayoría de mujeres. Aparentemente no existe una discriminación, pero los factores y las estructuras de la empresa permiten que empiece a haber una discriminación indirecta en los resultados, porque a pesar de que en ciertos puestos las mujeres y los hombres tengan un mismo salario, mayormente las mujeres solamente ocupan puestos de salarios menores. Y dentro de este tipo de discriminaciones, tanto directa como indirecta, podemos encontrar el acoso discriminatorio, que es cuando se produce un comportamiento intimidante continúa hacia una persona. Normalmente esto es con el objetivo de humillarle y causarle un daño moral. Muchas veces el fin real es que la persona abandone su puesto de trabajo, es decir, que renuncie y no tenga repercusiones legales para el patrón. Y por lo tanto se empieza a dar una persecución y una represalia discriminatoria ante un comportamiento previo de la persona. Y bueno, cuando hablamos de discriminación laboral en México, decimos, ¿y por qué es importante hablar de eso? Necesariamente cuando hablamos de oportunidades laborales, también debemos hablar de educación. La educación es un factor estratégico para que se pueda impulsar el mejoramiento de la condición social de las personas, promover relaciones más equitativas e igualitarias entre hombres y mujeres, y poder así contribuir a lograr una mejor calidad de vida de la población. No sé si le puedas dar a la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente. Okay. Sin embargo, cuando hablamos de educación, en un país donde la deserción académica y la mala calidad educativa son la historia de cada día, pues claramente estas van a jugar un papel negativo a la hora de brindar conocimientos para desarrollar destrezas y habilidades. La educación y capacitación de las personas no solo repercuten en ellas, y esto es muy importante que lo entendamos, sino que de manera particularmente negativa pueden coadyuvar en el bienestar de las familias, pues imposibilita que puedan mejorar las posibilidades de acceso al empleo. Sin embargo, aunque estemos hablando de educación, es importante que entendamos que la educación no es solo el único factor que juega un papel importante a la hora de ver la discriminación laboral en México, porque es un multifactorial. La discriminación laboral es multifactorial y por lo tanto tenemos por un lado la educación, que sí es importante, pero no es un factor determinante. Tenemos la raza, tenemos el color de piel, tenemos el origen, tenemos el género, tenemos la edad. Todos este tipo de factores empiezan a entrelazarse para poder darse lo que hoy en día conocemos como discriminación laboral. Y más allá de tener un derecho en abstracto, que lo tenemos, y más adelante lo vamos a tocar, que es el derecho a la no discriminación, es importante que entendamos que la discriminación en el empleo impacta negativamente en la vida de las personas de muy distintas formas. Para empezar, afecta sus ingresos y con ello todo lo que implica. Y otra vez, recordando lo que mencionamos hace ratito, dada la asociación que existe en México entre el empleo y el acceso a otros derechos, también se va a ver afectado necesariamente el acceso a la vivienda y a la seguridad social. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para entender cómo afectan todas estas situaciones de discriminación laboral en México a los diferentes grupos de personas, creo que primero vale la pena contextualizar el ambiente social del país. Es decir, ponerle un poquito de datos, no queremos abrumarlas ni abrumarlos con datos, pero sí queremos que nos sirva como para generar una plataforma y que todas tengamos esta sensibilidad al respecto. Entonces, de acuerdo con el INEGI, en México, al menos 5 de cada 10 personas afirmaron ser discriminadas por su apariencia física.
aquí ya algo no está sonando tan bien, ¿no? O sea, al menos 50% de esas personas afirmaron que de alguna forma se les discriminó por su apariencia física. Si a esto le agregamos factores como el género, la situación económica, las creencias religiosas, la orientación sexual, la identidad de género, la edad, todo esto potencializa la magnitud de la discriminación y se incrementa de manera considerable. Siguiente diapositiva. Tomando en cuenta esto, todo este contexto en el que vivimos de discriminación, si nos enfocamos ahora en discriminación laboral, en México podemos hablar de 4 grupos vulnerables. El primero es personas indígenas, mujeres, personas que forman parte de la diversidad sexual y personas discapacitadas. Todas estas personas las agrupamos en estos diferentes grupos porque presentan un mayor problema de acceso, permanencia y ascenso, y ascenso en un empleo formal, como ya lo mencionaba Mayra. Buscamos idealmente las personas tener un empleo formal, que sea bien remunerado, con prestaciones legales y tener pues una capacidad de crecimiento dentro del mismo. Bueno, pues todas estas personas que conforman estos grupos vulnerables muchas veces terminan en empleos con menores salarios, menores expectativas de crecimiento e incluso ya una vez dentro del trabajo, ya que lo obtuvieron, pues logran tener una capacidad de crecimiento mínima o solo pueden acceder a ciertos puestos menores. Siguiente diapositiva, por favor. Ya una vez dentro de estos trabajos, o sea, la discriminación no acaba en el proceso de contratación. Ya en el desempeño de los trabajos, en el día laboral, pues muchas veces se dan ciertas conductas que afectan a estas personas, ¿no? Estas personas en específico corren el riesgo de vivir violencia física, sexual, emocional, situaciones de las cuales les puede costar mucho desprenderse por miedo a perder el empleo, a que les disminuyan su sueldo y, como ya mencionábamos, pues lo que todo esto conllevaría, ¿no? Muchas veces estas personas no se pueden dar el lujo de perder un empleo porque tienen obligaciones económicas que impactarían significativamente si pierden esta fuente de ingresos. Más adelante vamos a hablar un poco de qué pasos se pueden seguir, a qué organismos se puede acudir para hacer frente a estas situaciones. Bueno, siguiendo un poco con los datos, y esto es más o menos para que nos demos cuenta de la magnitud del problema y del alcance que tiene, en México, 7 de cada 10 mexicanas o mexicanos de tez morena afirman haber ocupado los puestos más bajos en su lugar de trabajo, ¿no? Entonces aquí ya nos estamos dando cuenta de cómo el aspecto influye de manera significativa por este tema de discriminación. No importa si alguien de tez morena es muy, muy capaz en lo que hace, muy inteligente, con una amplia experiencia, este tipo de sesgos empiezan a mermar la capacidad que estas personas tienen de acceder a cierto tipo de trabajos simplemente por unos sesgos conscientes o inconscientes de las personas que están contratando. Otro dato, 9 de cada 10 trabajadoras domésticas no tienen prestaciones laborales. Entonces aquí vemos que en este caso el grupo de las mujeres pues se ve tiene acceso a este tipo de trabajo, sí, al trabajo doméstico, pero no en óptimas condiciones. ¿Por qué? Porque no tienen prestaciones laborales. Otro ejemplo en el grupo de las mujeres, bueno, 2 de cada 10 mujeres en México aseguran que recibieron menos paga para que su equivalente hombre por trabajos iguales. O bien, 5 de cada 10 personas discapacitadas dijo que sus derechos importan poco o nada en la sociedad. Aunque este es un dato de percepción, es muy significativo porque todos estos temas, como ya mencionaba Mayra al principio, son muchas veces percepciones, ¿no? Simplemente que
las personas ligan este tipo de características físicas que para nada determinan la capacidad de las personas de realizar sus trabajos con situaciones que las ponen en una desventaja de oportunidades. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya con todas estas implicaciones que hemos comentado, vamos a pasar a los aspectos legales y cómo ha habido una evolución en México o qué se está haciendo para poder mermar y combatir este tipo de situaciones. Bueno, pues hablando de aspectos legales, es importante primero que entendamos que en México rige desde junio del 2003 la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Además de que nuestro país ha firmado y ratificado una serie de instrumentos internacionales que son vinculantes. ¿Qué quiere decir que sean vinculantes? Que tienen fuerza de ley para eliminar la discriminación en sus diferentes manifestaciones. Dentro de los aspectos legales que podemos destacar están, en primer lugar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dentro de esta, los artículos relevantes es el primero, el quinto y el 123 de la Constitución Federal. El primero es la clave, porque es el fundamento textual del derecho a la igualdad y a la no discriminación. El artículo quinto se consagra la libertad profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier individuo puede dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que se le acomode, siempre que sean lícitos. Y por último, el artículo 123 es el fundamento del derecho al trabajo digno y socialmente útil, así como da una gran variedad de protecciones específicas que se derivan de él. Entre ellas, las garantías que se les reconocen a las mujeres trabajadoras, tanto en periodo de maternidad como de lactancia. Además de la Constitución, está el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En su artículo 2 establece que los estados partes, es decir, México, se comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna. A su vez, el artículo 6 reconoce el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. El artículo 7, por su parte, reconoce el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. Esto quiere decir que tienen que tener un acceso, no solamente un salario equitativo e igual por un trabajo de valor igual, sino que también tienen que ser promovidos dentro de su trabajo. Tienen derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas del empleo y vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos. Esto también lo contempla la Ley Federal del Trabajo. Además de estos tratados internacionales, existen 3 convenciones que son relevantes mencionar ahorita, que una es la Convención Internacional sobre toda forma de discriminación racial. En segundo lugar, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y en tercer lugar, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. El punto común entre estas 3 convenciones es que prohíben no solamente la discriminación directa, que fue la que mencionamos anteriormente, sino que también la indirecta, es decir, la que tenga el efecto o resultado de vulnerar el derecho. Las 3 también incluyen un artículo específico para el caso del trabajo, porque empiezan a reiterar que las personas no pueden ser discriminadas por el género, la discapacidad, la raza, el color, el linaje, el origen nacional o el origen étnico en el empleo. A su vez, tenemos la Ley Federal del Trabajo, en donde en el artículo 2 consagra que no deberá existir la discriminación por origen, otra vez, étnico, nacional, por género, por edad, por discapacidad, por condición social, por condición de salud, por religión, por condición migratoria, por opiniones, preferencias sexuales o estado civil. En el mismo sentido, el artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece que se puede considerar como discriminación, entre otros, el prohibir el libre elección del empleo o también restringir las oportunidades de acceso, permanencia y ascenso en el mismo.
¿Le puede cambiar el siguiente diapositiva, por favor? Okay. En esta misma línea de aspectos legales dentro de la discriminación laboral, considero importante que les platique acerca de 3 sentencias muy importantes en México respecto a discriminación laboral. En primer lugar, está el amparo directo en revisión 138, diagonal 2012, que fue el primer caso que resolvió la Corte sobre los requisitos que tienen que cumplir las convocatorias de trabajo emitidas por empresas privadas para que puedan considerarse como respetuosas al derecho a la no discriminación. En este caso en específico, se analizó si una convocatoria para un trabajo en un hotel contenida en una bolsa de trabajo dentro de una universidad privada violaba el derecho a la no discriminación, porque se les estaba negando a las personas con discapacidad la posibilidad de solicitar ese empleo. Se llegó a la conclusión que sí era violatoria del derecho a la no discriminación, y estos jueces dijeron que no existía una relación lógica o razonable entre el fin y la medida. El empleo o las condiciones de empleo para el cual se estaba solicitando eran puramente de un perfil académico y carácter intelectual, y no físico. Y por lo tanto, esta relación directa entre las condiciones de trabajo y los requisitos que se estaban pidiendo no existía, y caía en una discriminación laboral para poder acceder a ese empleo. En segundo punto, tenemos el amparo directo en revisión 992, diagonal 2014, en el que se analizó si 2 anuncios de empresas privadas diferentes que se establecían los requisitos de sexo y de edad para acceder al trabajo eran violatorios o no del derecho a la no discriminación. De acuerdo con estos anuncios, solo mujeres jóvenes podían solicitar los trabajos de promotora de eventos y recepcionista. La Corte, una vez más, determinó que este tipo de requisitos, cuando no tengan una correlación con los trabajos en concreto, son ilegítimos. Y por último, pero no menos importante, en el amparo directo en revisión 3708, diagonal 2016, la Suprema Corte resolvió un caso en el que una abogada que trabajaba en una corporación alegó que para poder obtener una promoción se le exigió someterse a un examen médico. Este examen reveló que tenía cáncer de mama y desde entonces, según la trabajadora, fue maltratada y despedida por la empresa. La empresa, por su parte, alegó que se le despidió por falta de probidad y recto proceder. La Suprema Corte, analizando el caso, determinó varios puntos importantes en esta sentencia. En primer lugar, en casos como estos, en donde se alega una discriminación por discapacidad, debe analizarse de manera reforzada el proceder de las empresas. En segundo lugar, que si no se demuestra que los exámenes médicos son necesarios para la función que va a desempeñar, son discriminatorios. De manera adicional, me gustaría comentarles que es necesario que enfaticemos el hecho de que esta lista de categorías sospechosas, como las llama la Suprema Corte, es abierta, no son números clausos. La Constitución mexicana prevé para todos la posibilidad de que existan otras razones por las que se pueda discriminar a las personas, que pueden que no estén contempladas actualmente en el texto constitucional. Sin embargo, de ser el caso de que se presenten, el texto constitucional está autorizado para ampliar la protección del derecho a la no discriminación, sin que sea necesario que haya que reformarlo de por medio. Basta con que actualmente la sociedad podamos identificar esa causa que genera un trato que atente contra la dignidad humana y menoscabe los derechos de esa persona, para que podamos integrarla en las categorías sospechosas. Y por lo tanto va a operar de una manera similar o análoga al género, a la raza, a la discapacidad, por poner unos ejemplos. Y de esta manera pasa a convertirse en una categoría sospechosa para que puede ser utilizada para discriminación laboral, aunque actualmente en la Constitución no esté incluida. Por último, pero no menos importante, en materia penal, la discriminación laboral ha sido tipificada como delito en casi todas las entidades federativas.
el Código Penal Federal establece en el artículo 149 ter una sanción de hasta 3 años a aquellos que nieguen o restrinjan derechos laborales, principalmente por razón de género o de embarazo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya con toda esta sensibilidad legal que nos dio Mayra y con todo esto que ya hemos intentado poner sobre la mesa de la importancia del tema, de a quiénes afecta, a quiénes no, pues podrá ser que muchas de las personas o algunas de las personas, esperemos que no muchas, que nos están viendo o conocen a alguien o están siendo parte de algún tipo de discriminación laboral, se preguntarán, pues, ¿qué pasa, no? ¿Cuál es el siguiente paso a seguir? ¿Qué puedo hacer? Y tal. Existen diferentes mecanismos y diferentes instituciones a través de las cuales podemos imponer una denuncia y llevar un proceso legal en el que se mejore nuestras condiciones y se llegue a una solución. Entonces, los primeros, digamos, la primera instancia a la que podemos ir a poner una demanda si es que estamos en una situación similar a las que les hemos expuesto es la Procuraduría Federal o local de la Defensa del Trabajo para recibir una asesoría. Ahí te puedes acercar, te dan asesoría y ellas y ellos te ayudan a llevar la denuncia a la instancia. Ahora, puedes demandar directamente ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, que corresponda al estado en el que estás laborando, o ante el CONAPRED, ¿no? Igual en el CONAPRED puedes llegar tú y pedir una asesoría y una representación legal que te dan de manera gratuita, al igual que en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. Siguiente diapositiva. Bueno, ya con todos estos datos, implicaciones y puntos que hemos comentado, pues supongo que ya traemos como para estas alturas de la presentación un entendimiento un poquito mejor del alcance que tienen este tipo de situaciones, la discriminación laboral en México y de la importancia que es poner sobre la mesa estos temas para discutirlos, para pensarlos, para buscar soluciones y claro, para inconformarnos cuando estamos siendo parte de una situación de este estilo. Entonces, buscando que cambien estas prácticas, actualmente tan recurrentes, porque no es exclusivo de una ciudad o de México, ¿no? Este tipo de prácticas son muy recurrentes en todos los estados de la República y en muchos países. Entonces, como estas prácticas son tan recurrentes, tanto en los procesos de contratación como ya en el desempeño del trabajo, se gestan muchos tipos de movimientos, tanto privados como de iniciativas sociales, aparte de los legales que ya Mayra nos resumió, que buscan generar un trato, digamos, más orgánico entre empleadas y empleados y empleadoras o empleadores, ¿no? Un ejemplo de esto es la campaña de la que Mayra y yo formamos parte, que se llama No Me Define. Como ya se mencionó en la introducción, es una campaña que busca combatir la discriminación laboral que se da por los sesgos conscientes o inconscientes que existen en las personas empleadoras, ¿no? Aquellas que están en la línea inicial de estos procesos de contratación que se generan al mirar las fotos de los CVs, ¿no? Cabe destacar que estas fotos no es que sean discriminatorias per se. El que tú pongas tu foto en tu CV, pues no estás incurriendo en una práctica discriminatoria. Más bien es el efecto que esta foto puede llegar a tener sobre algunas personas que van a ver tu CV por preconcepciones y estigmas sociales que a fin de cuentas terminan mermando las oportunidades de las y los candidatos solo por cómo se ven o por lo que las personas que están viendo ese CV pueden pensar de esas personas. No sé, se ve inteligente o se ve que no va a hacer bien el trabajo, ¿no? Este tipo de cosas que cuando las decimos en voz alta nos suenan ilógicas, pero que en el momento son, o sea, es algo del día a día en estos procesos de contratación, ¿no? Cabe destacar que es muy importante
hacer notar que este tipo de prácticas no solo afectan a los empleados o las empleadas, ¿no? También afectan a las empresas. Y afectan a las empresas en tanto que se generan unas convivencias pues no tan buenas, la productividad de las personas baja, la autoestima de estas empleadas y empleados no es la mejor. Cuando estás en un ambiente, digamos, negativo o muy discriminatorio, tanto en los procesos como ya en la actividad laboral. Es por eso que algunas a empresas privadas han tenido a bien generar distintos tipos de controles, llamémosle, para poder cambiar este tipo de situaciones y poder eliminar estos sesgos. Una de ellas es La Pieza, y supongo que ahorita nos van a contar un poquito más de cómo ellas le hacen en este vínculo entre empleadas y empleados y empleadores y empleadoras para hacer esta transición pues más equitativa y evitar este tipo de sesgos irracionales, llamémoslo. Súper. No, pues gracias Beatriz y qué padre Mike, todo lo que están platicando definitivamente. Es un tema bien complicado que creo que por años se ha tratado de solucionar, se ha luchado y se han creado soluciones para evitarlo, pero bueno, pues aquí seguimos todos nosotros teniendo iniciativas para poder evitarlo o al menos disminuir el impacto que esto tiene, ¿no? Y justamente como platicabas muchas veces, Beatriz, pues justamente en La Pieza es algo que nosotros queremos lograr. Nosotros, para los que conocen un poquito de nosotros o los que no conocen un poco de La Pieza, es una plataforma de reclutamiento o una ATS, que es una Applicant Tracking System, en donde las empresas pues justamente pueden iniciar y reclutar sin sesgos, al menos en el primer filtro, ¿no? Bueno, al menos esa primera decisión, pues la idea es que las empresas puedan reclutar sin sesgos, sin tener que ser sesgados. En nuestro caso, pues al menos tratamos que no haya sesgo en la parte de sexo, en la parte de edad, en la parte de incluso estudios universitarios, que muchas veces es otro sesgo que en los que se caen a la hora del reclutamiento, que juzgan a una persona si dejó su carrera trunca o no, si terminó una licenciatura, si tiene una maestría o no, lo cual pues al final es un poco irrelevante porque hay gente súper exitosa, muy buena, muy inteligente, con todas las capacidades y con toda la experiencia sin necesidad de haber concluido una carrera, ¿no? Y bueno, también la parte de qué carrera vienes o digo, de qué universidad vienes, es algo en lo que se incurre mucho. Justamente, no sé si Beatriz y Mayra igual y no tienen problema, me gustaría nada más como compartir la pantalla para que puedan darse una idea a todos los que nos están viendo. ¿Les parece si comparto la pantalla? Adelante. Sí, claro. Súper. Pues nada más para que se den una idea, ¿no? De cómo es que en La Pieza lo estamos haciendo o intentando y cuáles son estas iniciativas que hemos creado. Digo, además la plataforma es bastante útil para las empresas, pero les permite y se han acercado muchas empresas con nosotros para conocer cómo pueden ellos iniciar procesos de reclutamiento sin sesgos, ser más inclusivos, más diversos. Entonces, por ejemplo, aquí si se dan cuenta, esta es una de las partes en las que las empresas ven sus vacantes y cuando las empresas ya quieren conocer quién aplicó a la vacante, pueden abrirla. Espérense, déjenme que cargue tantito. De hecho, quiero mostrar. Sigue la pantalla de la presentación. Creo que no se Kets, ¿puedes dejar de compartir? Qué bueno que me avisan. Me avisan cuando ya se vea la mía, porque según yo ya estoy compartiendo. ¿Todavía? A ver, ahí va. Ahora creo que sí. Ya. ¿Ya la ven? ¿No? Qué raro. A mí me sale que ya... A ver. Ya, yo también lo puedo ver. ¿Sí? ¿Ustedes no? Dejaste de compartir, ¿verdad, Kets? Ya. A ver, vamos a ver cómo se está viendo ahorita por aquí. Porque sí me parece que estoy compartiendo, pero bueno. ¿Nada? Ya.
pero ¿Sí? bueno, no sé, es que yo le tuve que cambiar en View Options, ya seleccionaba la tuya, porque si no se me queda la de Kets. Ah, ok, a ver, vamos a ver, voy a abrir rápido el en Bueno, vivo. no sé, Ah, miren, el en vivo sí se ve mi pantalla, ¿eh? Entonces, bueno, parece ser que todo bien. Entonces, bueno, aquí es donde las empresas pueden ver cuáles son las vacantes que tienen publicadas. Por ejemplo, vamos a abrir una fue una que llevamos en la pieza, que es el de intern de Alianzas Universitarias. Si se dan cuenta, del lado izquierdo las empresas pueden ver nada más las iniciales del nombre de las personas. Esto obviamente pues para evitar que al menos el sexo de la persona sea un limitante para tomarlo en cuenta, ¿no? Que normalmente es lo que pasa, que siempre tienen o sea, específicamente delimitado si buscan mujer o hombre. Entonces, por ejemplo, cuando ellos abren a una persona, vamos a abrir, a ver, esperen, perdón. No es, porque tenemos la opción aquí o sea, también la opción de que los chicos decidan si quieren participar en un reclutamiento libre de sesgos o no, entonces también depende de eso. Pero, por ejemplo, así es como se ve normalmente un currículum en la pieza. Obviamente se sigue trabajando muchísimo para que esto pueda mejorar y que se pueda ver mejor y que los chicos puedan tener más oportunidades de ser calificados en cuanto a más competencias y experiencia y no tanto por si es hombre, mujer y su edad. Pero, por ejemplo, como pueden ver aquí, solamente trae sus iniciales, no dice de qué universidad es, no menciona la edad tampoco. Este currículum se crea de manera predeterminada con la información que los chicos ponen. Entonces, obviamente, si la persona o el candidato no pone tanta información, pues probablemente tal vez el currículum se pueda ver un poquito vacío, pero la idea es que nosotros podamos, y por ejemplo aquí la parte de testing, ¿no? Que es donde la empresa tiene la opción de ir midiendo algunas competencias, ir midiendo a los candidatos y calificándolos por la experiencia y por lo que ha hecho y por sus competencias, más que por un sesgo que se hace. Ya obviamente la empresa en algún punto tiene que conocer al candidato y puede platicar con él, etcétera, y saber si pues cualquier dato del candidato, pero la idea es que en un primer filtro pues la empresa no tenga esos sesgos a la hora de tomar la decisión o al menos de poder abrir el currículum y conocer quién es esa persona y cuáles son pues las habilidades que tiene. Entonces, no sé si tú quieras platicar también un poquito más de lo que hacemos en la pieza o cuál es como un poco nuestra visión en cuanto a este tema. ¿Me escuchan? Ya. Pues sí, mira, justo lo que nos platicaba Sharon es buscamos mucho esta parte de eliminar los sesgos en cuanto a los candidatos. También buscamos mucho la parte del match y el fit cultural con las empresas. Nosotros cuando aceptamos una empresa que entra al ATS, pues sí se les platica acerca de cómo queremos que sí se les platica cómo queremos que se muestren ante los candidatos, para que ellos también tengan esta libertad de escoger, ¿no? De escoger también si se van a sentir cómodos en ese ambiente, si es lo que ellos están buscando. O sea, porque ambas partes, muchas veces solamente como que culpamos a las empresas y también ellos buscan a lo mejor, o sea, tienen una estructura y también quieren algo que se adapte a lo que ellos son, ¿no? Y entonces totalmente, o sea, si los candidatos y las empresas encuentran este fit, este match perfecto, pues va a funcionar mucho mejor y vamos a eliminar esa rotación también. Claro, todos los días trabajamos con esta parte de eliminar los sesgos inconscientes, que creo que hoy en día somos cada vez más las empresas que lo vemos de esa manera, que estamos pensando realmente en eliminar estos sesgos, porque es importante. Creo que es algo nuevo de las generaciones actuales y cada vez somos más empresas jóvenes que estamos emergiendo y que queremos cambiar este tipo de cosas, ¿no? Que no solamente que no solamente la gente que es muy agraciada o muy guapa porque tiene la tez muy blanca pueda tener ciertos puestos,
o un alto rango, ¿no? O que solamente porque vienes de tal nacionalidad puedas obtenerlo, llames más la atención que a alguien que a lo mejor no luce de esa manera o no tiene esa misma nacionalidad o esa tez, etcétera. Y realmente pueda tener las mismas oportunidades, porque muchas veces pues son las mismas competencias, ¿no? Y definitivamente, justo eso que dice Kets, sí hay muchas empresas que ya se están moviendo y que se están concientizando, sobre todo por movimientos como el suyo, chicas, de No Me Define, y sobre todo por esa gente que habla y por esa gente que toma acción, pero todavía hay muchas empresas que les falta muchísimo. Nosotros en la pieza sí hemos tenido clientes, bueno, no clientes, más bien como prospectos que quieren llegar a utilizar la plataforma y de momento nos dicen, oye, pero ¿cómo le hago para llegar nada más a los chicos de tal universidad? Oye, ¿cómo le hago para quitar y que nada más me lleguen mujeres o hombres? Es como, eso no, o sea, no tendría por qué ser un motivo para saber si la persona es buena o no va a ser buena para su trabajo, ¿no? Entonces, sí, todavía hay mucho por hacer y por eso sí nos da muchísimo gusto recibirlas a ustedes, porque realmente todavía hace falta hablar de este tema y que se siga pues tocando para poder seguirlo cambiando. Sí, justo, creo que es importante tocar el hecho de que, como ustedes mencionan, ahorita la movilidad social dentro de los empleos, los trabajos, está dando justo, y esta conciencia se está dando por este tipo de proyectos y empresas que empiezan a tomar el liderazgo, porque como tal, y como lo como lo mencioné hace ratito respecto a los aspectos legales, como tal, la Ley Federal del Trabajo no tiene un apartado que regule el acceso al empleo. La Ley Federal del Trabajo te regula cuando ya estás dentro del empleo. Y los casos que han llegado a la Corte respecto a este tipo de promociones o este tipo de vacantes que especifican claramente que necesitan a una mujer de buena apariencia. ¿Y qué quiere decir buena apariencia? ¿Y qué quiere decir que sea una mujer joven para poder establecer estos puestos? Todo este tipo de vacantes llegan a la Corte solamente por ciertos tratados internacionales donde México ha estado ratificando y forma parte y se obliga, por lo tanto, a respetar el derecho a la no discriminación en el acceso del empleo. Pero como tal, las leyes mexicanas dentro de la Ley Federal del Trabajo no están estos parámetros. Y eso da mucho pie a que haya una laguna que muchas empresas que no son responsables socialmente empiezan a utilizar para tener estos sesgos discriminatorios a la hora de buscar nuevos empleados, a la hora de empezar a reclutar gente. Y es a través de nosotros como proyectos, de nosotras tanto como empleadores, como personas que están buscando empleo, y de ustedes tanto como empresas que se dedican a hacer este tipo de bolsas de trabajo, que empiece a crear el cambio. Porque si nosotros, sin personas que realmente empiecen a levantar la voz respecto a la discriminación laboral, no solamente dentro del empleo, sino para poder acceder a él, porque tan solo llegar a él, tener ese empleo y esa oportunidad de generar, muchas personas no lo tienen. Muchas personas se ven tras obstáculo y tras obstáculo y tras obstáculo, porque si no es su apariencia física, es su raza, es su color, si tiene tatuajes, si viene de un origen de distintas razas, y etcétera, empiezan a tener muchísimos obstáculos para poder acceder a esos empleos. Entonces, hasta que no existan personas y empiece a crearse este movimiento importante en México y en América Latina para que podamos exigirle también a su vez a nuestros legisladores que empiecen a regular respecto a estos temas, porque son importantes, porque no solamente la relación de trabajo como tal es importante, sino también la relación que se va a crear en el acceso al empleo. Y por eso estoy tan feliz que podamos crear estos espacios y estas alianzas entre nosotros y entre estos proyectos para poder animar a que siga conociendo sobre sus derechos, y que, a pesar de que, como dije, la ley federal no tiene un capítulo para poder acceder al empleo, hay tratados internacionales que México ha ratificado y queda obligado para que podamos tener un libre acceso al empleo sin sesgos discriminatorios. Yo les quería preguntar algo, chicas, a ti, a Mayra, Beatriz, igual a Kets. Algo que pasa mucho y que yo me he dado cuenta un poquito también en la pieza, viendo pues obviamente cómo sucede esto de los procesos de selección, a veces inconscientemente
estamos, o sea, como cometiendo sesgos en ciertas cosas, no sé, por ejemplo, a veces en las entrevistas, a la hora de decir quién va a ser parte del equipo, no, no, es que esta persona se ve como que más seria, esta persona se ve más, no sé, y o sea, ¿cómo podríamos evitar, incluso en nosotros mismos, dejar de cometer ese tipo de sesgos que a veces se pasan y que no podemos controlar a veces? Pero ¿cuál sería como un consejo que ustedes dirían para la parte del reclutador en este sentido? Yo creo que ahí a veces es complicado como saber cuándo sí estás siendo afectada por un sesgo o cuándo no, ¿no? Por ejemplo, ahorita que decías, cómo esta persona se ve que es muy extrovertida y tal. Quizá el puesto para el que estás contratando, pues justo necesitas eso, ¿no? Que alguien sea muy extrovertida o extrovertido y eso pues lo tienes a fin de cuentas una vez que, no sé, tienes las primeras entrevistas con la persona. Yo creo que lo importante para eliminar estos sesgos es como en esa primera línea, es decir, en ese primer filtro, ¿no? Un poco siguiendo el ejemplo de la plataforma de la pieza, ¿no? O sea, eliminar como ese sesgo inicial de, bueno, yo creo, no sé, que las mujeres son más extrovertidas que los hombres, y entonces ahí ya descartaste a todos tus candidatos. Ahora, si ese descartar lo llevas ya hasta el final, cuando realmente estás analizando solo esa característica que es la que te interesa, ¿no? Si a mí me interesa alguien extrovertida, pues me tengo que fijar en eso. Y eso ya no es un sesgo. En cambio, si yo descarté antes a la gente morena, porque siento que la gente morena no es tan extrovertida, pues ahí ya hay un sesgo, ¿no? Entonces, creo que un poco mi recomendación, por así decirlo, iría más hacia saber enfocar como empleadora o empleador cuáles son esas características fundamentales que estás buscando en alguien a quien quieres contratar, ¿no? Y fijarte en esas específico, pero dejar de lado todas las otras que según tú afectan, ¿no? Porque muchas veces es meramente inconsciente o porque lo traes como de alguna situación y estigma social. Sí, ¿no? Como cuestionarte, ¿realmente esto necesito en mi candidato o realmente esto va a afectar el desempeño del candidato en el puesto de trabajo? Sí, sí, no, definitivamente eso es algo importante. Oye, yo les quería hacer otra pregunta ahora, cuando estaban platicando, ok, ¿qué hacer cuando estás viendo que estás siendo discriminado en tu trabajo, dentro de tu trabajo? Y platicaban ustedes como la manera legal de actuar, ¿no? Puedes acudir a tal, etcétera. Pero supongo y creo que, si no me equivoco, tal vez un paso antes podría ser tomar medidas internas dentro de tu trabajo o directamente con, no sé, la persona, etcétera. Justamente esa es mi pregunta. ¿Hay algunas otras medidas que ustedes recomendarían tomar cuando sientas que estás siendo discriminado dentro de tu trabajo o dentro de algún proceso de selección al que estás aplicando antes de incurrir en medidas ya como legales? Sí, pues ahí, como bien dices, o sea, lo ideal sería poder solucionar todo este tipo de situaciones sin tener que llegar a una instancia legal, ¿no? Que implique ya un esfuerzo mayor de tu parte y tal. Idealmente deberían de poderse solucionar internamente. El problema es que muchas veces quien ejerce este tipo de discriminación son personas que están en posiciones de poder ante las cuales si se te agotan las instancias, entonces tienes que irte a una instancia legal. Pero si, por ejemplo, la situación se está dando entre tu jefa o jefe y arriba de ella o él hay alguien más alto a quien puedes acudir tú a presentar esta situación, eso es lo que debería de hacerse en una primera instancia, ¿no? Es decir, intentar solucionarlo, aunque pues muchas veces el tema ahí es que la gente teme las represalias, ¿no? Híjole, ya te salté, entonces ya fui con tu jefe y entonces ahora resulta que me vas a empezar a tratar mal a mí. Igual y no me corres porque no puedes, pero ya me estás tratando mal a mí. Entonces, cuando esas situaciones empiezan a agravar, es cuando se necesita recurrir como a un agente externo, en este caso, pues cualquiera de esas que mencionamos. Pero también por eso es muy importante concientizar estos temas,
porque igual y esa situación se dio o se está dando porque yo persona de poder, jefa, jefe, no me he dado cuenta que lo estoy haciendo mal, ¿no? O ya me di cuenta, pero no había dimensionado. O sea, siempre el estar mencionando este tipo de temas contenciosos creo que ayuda en muchísimas formas. Entonces, pues sí, inicialmente debería de ser algo interno y si no se puede, algo externo ya en alguna instancia legal. Y también tantito para complementar lo que decía Betty, creo que es importante también que recordemos que para poder tomar este paso de decir que me estás discriminando, tienes que conocer primero tus derechos y saber qué puedes exigir, qué puedes pedir a tu patrón directo o a tu patrón o un patrón arriba de ti. Hay que conocer y por eso informarnos y por eso estos esfuerzos son importantes para conocer cuáles son las acciones discriminatorias que puedes sufrir tú como empleado y qué puedes hacer a través de eso, qué puedes exigir, qué puedes pedir. Recordemos que un patrón no te puede pedir porque irte. La Ley Federal del Trabajo establece justamente todas las causales por las cuales se puede terminar la relación laboral, se puede pausar la relación laboral, pero son establecidas como tal. O sea, si no entra dentro de esa, no puede hacerlo. No sé si es mi idea, Betty y Quetzali, ¿se dejó de escuchar? Se dejó de escuchar, Mayra. Sí, Mayra. No te escuchamos. Creo que igual tú ibas a mencionar algo, Ketz, igual y mientras soluciona su... Sí, que también creo que se ha hecho una normalidad de esta parte de la discriminación. Creo que la gente se ha acostumbrado a que sucede esto y ya no hacen nada, ni siquiera buscan cómo solucionarlo. Muchos son muchos miedos, ¿no? Por perder justo el trabajo, por meterse en algún problema. Hoy en día nos encontramos en una crisis mundial, ¿no? Entonces no es como que digas, sufriendo esta discriminación o este acoso, etcétera, en el trabajo, y a lo mejor no van a hablar por miedo a perder lo que tienen, ¿no? Pero creo que también es quitar justo esto que se ha vuelto algo normal, pero que no es correcto, o sea, que no está bien. Entonces es como irlo concientizando, irlo haciendo como cada vez hacemos más ruido, cada vez existen más empresas conscientes, cada vez hay más gente que tiene esta noción, ¿no? Más gente que está empezando a hablar acerca de este tipo de problemas. Eh, pero creo que todavía falta muchísimo trabajo y hacerle entender a la sociedad en sí que es bueno que hablen, porque si nos quedamos callados, lo van a seguir haciendo. Las empresas es como de, bueno, te corro y contrato a alguien más, ¿no? Entonces realmente es no solamente que la solución nos sea que haya mucha rotación de personal, sino la solución realmente que sea desde raíz, ¿no? Que la gente realmente solucione esto, que quiten esta parte de la discriminación. Es un trabajo, yo creo que muy largo, de mucho tiempo, que se va a necesitar realmente de la participación de todos, ¿no? Que quitemos esta normalidad y empecemos a cambiar poco a poco las cosas. Nada más para agregar un poco a lo que decía Ketz y a lo que decía Mayra, o sea, creo que la importancia de estas plataformas es uno, para que las personas se den cuenta que están en una situación así, porque igual y muchas veces no sabes qué es discriminación laboral, ¿no? Y tú dices como, ay, no, o sea, porque muchas veces tenemos esos mismos sesgos como empleadas o como empleados. Entonces, primero creo que sí está el saber reconocer que estás en esta situación y como decía Mayra, que puedes hacer que esta situación cambie, que puedes exigir ciertas cosas. Y por otro lado, como decía Ketz, ¿no? Este miedo de, hijo, le voy a perder el trabajo y ahorita pues está complicada la situación económica y tal, pero ahí creo que entra justo como este deber social, por así llamarlo, de si yo tengo una plataforma desde la cual puedo cambiar las cosas, sé que hay gente que no se puede dar el lujo de entrar en una demanda porque su jefe o su jefe la lo va a correr, o sea, así de sencillo. Y quizá no va a haber ninguna consecuencia. Pero si yo tengo esta posibilidad de
hablar al respecto y decir como esto está mal y cambiar un poco las cosas igual y desde mi trinchera, pues creo que si vamos sumando esos esfuerzos, pues eventualmente terminamos cambiando una sociedad, ¿no? Que es como a lo que buscamos llegar. Claro, no sé si ya me escuché. Ya, perfecto. Bueno, pues creo que lo que dice Beatriz es muy importante. Ahorita con COVID ha habido muchísimos casos respecto a despidos injustificados de trabajo, me ha tocado ver algunos, y realmente recordarles, como lo mencioné anteriormente, no sé si se escuchó esa parte ya, pero la Ley Federal del Trabajo establece causales estrictos sobre cuándo se puede eliminar, terminar, dar por terminado la relación laboral. Y es importante que dentro de No Me Define, nosotros no nos dedicamos a litigar como tal casos de derecho laboral, pero sí tenemos alianzas con organizaciones que se dedican a hacerlo gratuitamente. Y si en algún momento alguien que pueda estar viendo el en vivo y tiene un caso similar de que lo despidieron por COVID o por cualquier otra razón y quiere entrar en una demanda laboral, es importante que igual nos pueden contactar y nosotros nos vamos a dar los números y canalizarlos con las personas que son que están capacitadas para poder llevarles esa demanda. Y como dice Beatriz, o sea, si no empezamos a hacer el cambio, si no empezamos a hacer las cosas ya y a tomar las decisiones ya, esto va a seguir pasando y se va a seguir normalizando, así igual como lo mencionó Ket. Y es importante que empecemos a darnos cuenta de la problemática que hay para poder empezar a exigir a todas aquellas personas y a nuestros legisladores y a nuestros patrones nuestros derechos laborales. Está en silencio. No, sí, definitivamente eso es algo bien importante. Oye, yo tengo una duda, Mare y Beatriz, que de hecho ahorita que estuvimos publicando un poco de lo que de lo que iba a pasar hoy, y un poquito de que la gente pues conoce ya lo que hacen, nos preguntaban, la parte de la foto en el currículum, siempre es algo, ¿no? Si la pongo, no la pongo, qué hago, etcétera. Cuando no te la piden o cuando es algo X, pues ok, o sea, a veces puedes decir, no la pongo y listo. Pero ¿qué pasa cuando sí te la piden o cuando te piden como un currículum con fotografía? ¿Ustedes qué recomendarían cuando pues realmente no quieres ser sesgado, ¿no? Por tu fotografía. Entonces, recomiendan que, no sé si eso puede afectar, ¿no? Que tal vez les digas, no, pues yo te la mando sin foto, ¿no? Y si quieres considerarme bien y si no también. ¿O ustedes cuál sería su pensamiento acerca de eso? Yo creo que ahí se vuelve complicado porque, como dices, sí, o sea, justo lo que hablábamos, ¿no? Hace nada. Cuando es la única forma en la que te van a contratar y te urge el trabajo y tal, digo, sería muy insensible de nuestra parte decirles como, pues no la pongas porque vamos a hacer un cambio y tal. Pues sí, pero hay gente que no se puede dar ese lujo, ¿no? Entonces, yo creo que si estás en una situación como tan apretada en ese sentido, pues ahí sí, hay veces que se vale darnos estas licencias de decir, híjole, me choca y me molesta que la tenga que poner. Ay, perdón. No te preocupes, Beatriz. No, claro, sí, definitivamente, estoy de Yo acuerdo con continúo. ustedes. Sí, mientras Beatriz termina, justo creo que es importante lo que dice Beatriz en el aspecto de que hay que reconocer que posiblemente no todos estamos en solo parejo y muchas personas pues, podemos estar en desventajas o no en desventajas ante otras cosas. Y No Me Define justo no es como, no buscamos decirle a las personas que están buscando empleo, no tienes que poner tu foto y si la pones estás siendo parte del problema. No, nosotros nos enfocamos a que las empresas como reclutadoras y como empleadoras se den cuenta del problema que están poniendo a las personas que están buscando el empleo, solicitarles la foto. O sea, el problema es de las empresas privadas que empiezan a pedir este tipo de requerimientos, no del otro lado de la moneda, que al final del día lo único que buscan es un empleo para poder sobrevivir, para poder aportar, para poder entrar en el mercado laboral y que no vamos a venir y decirles a ustedes, no, o sea, estás mal, estás siendo parte del problema porque estás poniendo tu foto. No, vamos directamente con las personas que se dedican a solicitarla, cuando no tiene ninguna relación directa con el empleo que están solicitando.
Y claro, si estás ya en la posición de poder decir si la pongo o no la pongo, pues nuestra recomendación sería no lo hagas, ¿no? No seguir perpetuando este tipo de cosas cuando puedes escoger, ¿no? Cuando no va a ser algo determinante y no va a ser algo que te diga, ni modo, ya, descartado el proceso inicial. Sí, definitivamente aquí quien tiene que tomar acción es la empresa y el reclutador, no, pues no pidiéndola obligatoriamente, etc. Muy bien, chicas. Bueno, pues ya casi estamos llegando a este final. Antes de irnos, pues sí nos gustaría escuchar algún último comentario que tengan, alguna última recomendación, o aprovechando que tenemos en nuestra audiencia algunas personas de recursos humanos, de reclutamiento en varias empresas y que esto también lo van a ver. Pues no sé si tienen algo último que decir. Yo creo que es importante que todas las personas que se encuentran como en esta línea, hablando de parte de las empresas, ¿no? Todas las personas que se encuentran en esta línea de el proceso de reclutamiento y el proceso de contratación y tal, se informen un poco más y se sensibilicen más acerca de estos temas. Porque muchas veces creemos que estamos haciendo un proceso perfectamente limpio y tal, y de pronto te das cuenta que sin querer ya descartaste 13 veces por algo que fue una mera preconcepción tuya o porque creíste que eso era algo significativo y realmente no lo es, ¿no? Entonces creo que por parte de las empresas sí es muy importante que se concientice. Igual y no, principalmente a la gente que está como en este trato inicial del proceso de contratación, pero también a todas las personas que forman parte de la empresa. Nunca está de más que haya un ambiente que no sea discriminatorio y un ambiente en el que te guste trabajar, en el que se tomen en cuenta tus características para, o sea, tanto para bien de la empresa como para que las cosas salgan bien y pueda crecer, como para bien de cada una de las y los empleados que participan en la empresa. Claro, y por último igual invitarlos a seguir y conocer nuestro proyecto de No Me Define. Nos pueden encontrar en redes sociales así, igual en Instagram y en Twitter. Y recordarles a cualquier persona que esté viendo dentro de la audiencia que si en algún momento llegan a requerir apoyo legal respecto a temas laborales, igual No Me Define no se dedica a eso, pero claramente podemos apoyarlos y canalizarlos con las instituciones que les pueden brindar el apoyo necesario. Perfecto, Beatriz y Mayra, pues muchísimas gracias. Definitivamente están haciendo un excelente trabajo. Nos encanta lo que hacen y ojalá pues podamos seguir colaborando juntos en muchas iniciativas más, en muchos proyectos más, en muchos webinars más también. Y pues nada, saben que en La Pieza ustedes tienen un lugar muy especial y pues gracias por darse el tiempo, por platicar con la audiencia de La Pieza, tanto para los candidatos que nos están escuchando como para las empresas. Definitivamente un tema muy interesante. Y pues bueno, muchísimas gracias por este día de hoy. No, hombre, gracias. Gracias. Nos vemos. Y bueno, nada más antes de terminar el en vivo, les recordamos que si quieren, bueno, si son candidatos, están buscando empleo, tenemos empresas increíbles que están con sus vacantes y bueno, que saben que pueden participar en un proceso libre de sesgos. Entonces pueden ir a lapieza.io y ahí van a conocer cuáles son las empresas que tienen empleos con nosotros. Y lo mismo, si son empresa y quieren reclutar al mejor talento, bueno, pues el mejor talento está aquí en La Pieza, así que pueden publicar sus vacantes y seguramente podrán encontrar a esa persona que tanto están buscando. Ahora sí, después de este comercial, nos despedimos. Que tengan bonita noche. Bye. Chao, bye. Bye, hasta Chao, luego. Mayra. Bye, Beatriz.